Nadie imagina que la mayor forma de esclavitud del ser humano moderno no son las cadenas ni las deudas, sino la incapacidad de vivir con sencillez. Desde los primeros segundos, la vida lo empuja a creer que su valor está en lo que acumula, en lo que exhibe, en lo que puede comprar. Pero en algún punto, cuando el ruido se hace insoportable y el cansancio se vuelve parte del cuerpo, surge la pregunta que desestabiliza todo. ¿Cuándo exactamente confundió abundancia con libertad? Ese instante marca el comienzo del derrumbe interior. El exceso empieza a revelar su rostro verdadero, no como un privilegio, sino como una carga que lentamente devora la claridad, la energía, la calma y la alegría. A lo largo de la historia, las civilizaciones se han debatido entre la grandiosidad y la ruina, y curiosamente, lo que las destruyó nunca fue la falta de recursos, sino la incapacidad de contener su propio deseo. El ser humano siempre creyó que crecer era sinónimo de poseer más, sin entender que los imperios colapsaban justo cuando rebasaban sus límites. Esto no fue casualidad. El exceso genera fragilidad. Lo que parece grande por fuera se quiebra por dentro, y así como sucede con los imperios, sucede con cada persona que vive atrapada en la ilusión de que necesitar más la hará más completa. La psicología contemporánea confirma que la saturación material produce agotamiento cognitivo, confusión y ansiedad. No es un fenómeno nuevo. Desde los antiguos sabios hasta los monjes medievales, entendían que una vida saturada es una mente saturada, y una mente saturada no puede ver la verdad. La persona que vive rodeada de estímulos, objetos y compromisos innecesarios, pierde la capacidad de escucharse, vive en permanente distracción, sin darse cuenta de que lo que llama progreso personal es en realidad una fuga interminable hacia adelante. En este punto, la sencillez comienza a revelarse como una fuerza contracultural, un acto de valentía que requiere más audacia que cualquier demostración de riqueza, porque mientras el exceso promete felicidad inmediata pero efímera, la sencillez exige paciencia, introspección y la capacidad de enfrentar los silencios que el ruido había logrado tapar. Quien decide simplificar su vida no está renunciando al mundo, está renunciando al peso que lo mantiene lejos de sí mismo. Y así, en la aparente fragilidad de la vida simple, emerge una verdad que el mundo teme aceptar. La grandeza real no necesita adornos. La profundidad no requiere exceso. La libertad comienza donde termina el ruido. La humanidad siempre ha interpretado el acto de desprenderse como una pérdida, como un retroceso o una caída en la escala social. Pero aquellos que han observado la vida con lucidez saben que desprenderse es un arte que solo los fuertes pueden dominar. No se trata de abandonar por debilidad, sino de liberar por comprensión. Cuando alguien se atreve a dejar ir, descubre que la mayoría de las cosas que cargaba no eran necesidades, sino muletas que sostenían inseguridades disfrazadas de metas. En los tiempos antiguos, desprenderse era un símbolo de madurez espiritual. Los sabios no buscaban acumular, buscaban entender. Los guerreros no aspiraban a poseer, aspiraban a dominarse. En ese sentido, la sencillez no era una carencia, sino una estrategia existencial, una manera de afinar el carácter y templar el espíritu. Los objetos no eran enemigos, pero tampoco eran la medida del valor personal. Hoy, sin embargo, la sociedad ha invertido ese principio. Se idolatra la acumulación sin propósito, se confunde confort con sentido, y se interpreta el consumo como un camino hacia la identidad. El acto de desprenderse confronta una verdad incómoda, que muchas de las cosas que alguien conserva son recordatorios de vidas que ya no existen, de miedos que ya no lo representan, o de heridas que quedaron atrapadas en la sombra del pasado. Guardar por hábito no es lo mismo que guardar por significado. Cuando la persona se atreve a revisar cada objeto, cada compromiso, cada meta impuesta desde afuera, comienza a ver con claridad qué pertenece a su esencia y qué pertenece a su herida. A nivel psicológico, soltar genera un impacto profundo. El cerebro, al reducir la carga externa, reorganiza su arquitectura interna. La mente se vuelve más ágil, los pensamientos se vuelven más claros, la emoción se estabiliza. No se trata de magia, sino de neuroplasticidad. Al soltar lo innecesario, la mente recupera espacio para crear, para sentir y para comprender. Por eso quienes viven con sencillez desarrollan una presencia que incomoda a los demás. No es arrogancia, es coherencia. No están vacíos, están disponibles. Desprenderse no es perder, es volver a uno mismo. Es desatar los nudos invisibles que atan la identidad al mundo externo. Es romper el espejismo social que dice que tener más es ser más. Y en ese acto silencioso, se revela una fuerza que transforma al individuo desde dentro, la libertad de caminar sin peso. El mundo actual ha elevado el ruido a la categoría de compañía permanente.
no es solo el estruendo físico de las ciudades, sino una vibración constante que invade la mente, una presencia invisible que obliga a pensar rápido, decidir rápido, vivir rápido. La humanidad entera parece atrapada en una corriente que nunca se detiene, un río de estímulos que empuja sin preguntar si alguien realmente desea seguir la dirección impuesta, y lo más inquietante es que, en medio de esa avalancha, la persona común rara vez se cuestiona si el ruido es elegido, o simplemente tolerado. El ruido se disfraza de urgencia, de productividad, de relevancia. Llega en forma de notificaciones, opiniones ajenas, expectativas sociales, métricas inventadas, y una presión silenciosa que obliga a demostrar que se está logrando algo, pero lo que se logra, la mayoría de las veces, es alejarse de sí mismo. La saturación constante no permite escuchar la voz interior que pregunta qué se desea realmente. La mente, ocupada procesando estímulos, pierde la capacidad de distinguir lo esencial de lo accesorio. Vive reactiva, agitada, fragmentada, como si su identidad dependiera de no quedarse quieta ni por un instante. La psicología moderna advierte que el ruido permanente genera un estado de hiperexcitación que deteriora la claridad mental. Es una forma de estrés invisible que no destruye de golpe, sino a través de pequeñas fracturas que se van acumulando. La persona que nunca descansa de sí misma termina desconectada de sus emociones, incapaz de comprender sus necesidades profundas, y en ese vacío interior, el mercado encuentra terreno fértil para convencerla de que la solución está afuera, en lo que puede comprar, consumir o exhibir. Las antiguas tradiciones entendían un principio que hoy parece olvidado. El silencio no es ausencia, es presencia. Es el espacio donde los pensamientos dejan de pelear entre sí. Es la pausa que revela el origen del conflicto. Es el territorio donde la mente deja de correr y finalmente puede mirar lo que estaba evitando. Por eso la sencillez se convierte en un camino hacia la quietud interior, no porque elimine el ruido del mundo, sino porque reduce el eco que ese ruido genera dentro de la conciencia. Vivir con sencillez es un acto que desafía la estructura social porque obliga a enfrentar el silencio que tantos temen. Cuando se detiene el ruido externo, aparece una verdad que casi nadie está preparado para enfrentar, que la vida que se lleva no siempre es la que se quería. En ese descubrimiento nace la incomodidad, pero también la oportunidad. Una mente que entra en silencio recupera la capacidad de pensar por sí misma, de sentir sin manipulación, de elegir sin condicionamientos. Esa claridad resulta tan poderosa que parece peligrosa para un sistema construido sobre distracciones. El silencio interior revela que la mayoría del ruido del mundo no es indispensable, sino impuesto. Que la prisa es un hábito, no una necesidad. Que la complejidad es una costumbre, no una virtud. Y que la verdadera fortaleza no está en resistirlo todo, sino en discernir qué merece atención y qué no. La sencillez, entonces, emerge como un refugio, no un lugar para esconderse del mundo, sino un espacio donde volver a respirar sin ser arrastrado por él. Quien logra escuchar su silencio interior, rompe con una de las ilusiones más fuertes de la modernidad, la idea de que la vida debe estar llena para sentirse significativa. En el silencio, la verdad aparece desnuda, y aunque muchas veces incomoda, también libera. Desde hace siglos, la humanidad ha sido seducida por una promesa tan atractiva como engañosa. La idea de que la abundancia material puede resolver las inquietudes del alma. Esta creencia se ha extendido como un dogma incuestionable, al punto de que muchos viven convencidos de que cuanto más posean, más se acercarán a la plenitud. Sin embargo, la historia demuestra una y otra vez que la abundancia ilimitada no solo no libera, sino que termina convirtiéndose en una prisión invisible, un laberinto del que pocos logran escapar sin haber pagado antes un alto precio emocional. La abundancia sin propósito genera un fenómeno silencioso, pero devastador: la ilusión de control. Cuanto más tiene alguien, más teme perder. Esa tensión constante crea una forma de ansiedad que se disfraza de responsabilidad, pero que en realidad es miedo. Miedo a soltar, miedo a fallar, miedo a caer un escalón por debajo de la imagen que se ha construido ante los demás. La persona termina atrapada en una carrera interminable, no porque necesite realmente más, sino porque teme que su valor desaparezca si deja de acumular. La abundancia se vuelve entonces un círculo vicioso, una promesa que nunca se cumple porque la sensación de vacío crece al mismo ritmo que las posesiones. Las civilizaciones antiguas conocían bien este peligro. Los imperios más poderosos colapsaron cuando alcanzaron niveles de riqueza que los volvieron vulnerables. La saturación debilitó su disciplina, su visión estratégica y su cohesión interna. Lo que parecía grandeza era, en realidad, fragilidad. Esta misma dinámica se observa en la vida individual.
La persona saturada pierde la capacidad de distinguir entre lo que quiere y lo que simplemente está acostumbrada a tener. La abundancia se convierte en un espejo distorsionado que agranda las carencias internas mientras oculta las heridas que necesitan ser atendidas. Desde la psicología, este fenómeno tiene explicación. El cerebro humano se habitúa rápidamente a cualquier estímulo placentero. Lo que hoy genera satisfacción, mañana se vuelve insuficiente. La mente, en su búsqueda de novedad, pide más y más, creando una espiral que nunca llega a un punto final. El placer pasajero se confunde con bienestar, y lo superficial reemplaza lo profundo. Así, la persona termina desconectada de su capacidad de apreciar lo simple. Ya no siente gratitud por lo que tiene, porque su atención está fijada en lo que aún le falta conseguir. El engaño de la abundancia no reside en tener, sino en creer que tener más resolverá aquello que no se ha resuelto dentro. Por eso la vida sencilla resulta tan disruptiva, porque rompe la ecuación falsa entre cantidad y felicidad. Quien elige la sencillez descubre que no necesita expandir sus posesiones, sino su conciencia, que el valor no está en lo que adquiere, sino en lo que comprende. En ese punto, la abundancia pierde su poder hipnótico, deja de ser un fin en sí misma, y se convierte en una herramienta útil, solo cuando está al servicio del propósito personal y no del ego. La paradoja es evidente. Lo que muchos consideran el mayor signo de éxito es, en realidad, una de las mayores fuentes de debilidad emocional. La abundancia sin dirección dispersa, confunde, abruma. La vida sencilla, en cambio, concentra, ordena, aclara. Y aunque el mundo quiera hacerla ver como una falta, en realidad es una forma de sabiduría que pocos se atreven a explorar. Quien entiende esta verdad, deja de perseguir sombras y comienza a construir una vida que no depende del exceso, sino de la coherencia. En ese camino, descubre que la grandeza nunca estuvo en poseerlo todo, sino en reconocerse a sí mismo, sin necesitar nada más. Desde que el ser humano entra en el mundo, comienza un proceso silencioso pero determinante. La fabricación de una identidad que no nace de su esencia, sino de las expectativas ajenas. Familias, culturas, instituciones y modelos sociales van moldeando un personaje que la persona aprende a interpretar antes incluso de saber quién es realmente. Este personaje exige logros, apariencia, validación y pertenencia. Se construye a partir de comparaciones y condicionamientos que dictan qué es ser alguien y qué es no ser suficiente. El problema surge cuando la persona, sin darse cuenta, confunde ese personaje con su verdadero yo. La mayoría vive atrapada en esa identidad prestada, adaptándose a moldes que no eligió pero que aprendió a defender como si fueran propios. Son moldes que exigen consumos específicos, metas predeterminadas y una constante necesidad de reconocimiento. La vida se vuelve una obra de teatro, donde cada gesto, cada decisión y cada sueño está filtrado por la mirada de los demás, y mientras el personaje crece, la esencia se encoge, queda relegada a un rincón silencioso, esperando que algún día la persona recuerde quién era antes de aprender quién debía ser. A nivel psicológico, esta identidad fabricada genera una desconexión profunda. La persona vive dirigida hacia afuera, siempre pendiente de impresionar, de demostrar, de encajar. Es un desgaste constante que erosiona la autenticidad. El ser humano no se atreve a simplificar su vida, porque teme que al hacerlo, la máscara se caiga y revele un vacío, pero ese vacío no es una falta de valor, es el espacio donde debería estar la identidad real, esa que ha sido ignorada durante años en favor de una versión artificial. La sencillez se convierte entonces en un acto de revelación, no porque elimine la identidad, sino porque obliga a examinarla. Cuando se dejan atrás los adornos, los excesos y las expectativas sociales, surge una pregunta inevitable. ¿Qué queda cuando ya no hay nada que demostrar? Esa pregunta incomoda porque desarma el personaje, expone sus límites, su fragilidad, su necesidad constante de ser sostenido por la aprobación externa, pero también abre una puerta hacia una libertad que el personaje nunca podría ofrecer. En muchas filosofías antiguas, el camino hacia la verdad comenzaba con la renuncia a las apariencias. Los maestros enseñaban que la identidad auténtica no se construye, se descubre. No surge del esfuerzo de parecer, sino de la valentía de ser. Esa valentía solo puede aparecer cuando la vida deja de estar saturada por roles innecesarios. La sencillez se vuelve el suelo fértil, donde la identidad real puede crecer sin competir, sin compararse, sin mendigar reconocimiento. Es un regreso a lo esencial, a aquello que existe incluso cuando nadie lo mira. La identidad fabricada teme a la vida simple porque sabe que no sobrevivirá a ella. El personaje necesita ruido, brillo, metas infinitas y validación constante. En cambio, la esencia solo necesita espacio,
Necesita silencio, honestidad, coherencia. Quien elige la sencillez comienza a notar que los deseos que creía propios eran implantes culturales, que muchas metas no eran sueños, sino expectativas heredadas, que muchos miedos no eran suyos, sino reflejos del miedo colectivo a ser auténtico. Y entonces ocurre algo que transforma por completo la relación con uno mismo. La persona descubre que no era el personaje, sino la fuerza que lo sostenía. Entiende que su valor nunca dependió de la abundancia externa, sino de la profundidad interna. Esa comprensión rompe cadenas invisibles y libera una energía que había estado reprimida por años. La identidad auténtica, al fin, puede respirar, puede hablar, puede vivir sin competir, sin adornos, y sin miedo a ser vista tal como es. En ese punto, la sencillez deja de ser un estilo de vida y se convierte en una forma de verdad, una verdad que desarma lo artificial y permite que la existencia recupere su sentido original, ser una expresión honesta, libre y consciente de lo que realmente somos. El ser humano vive convencido de que administra su tiempo, pero la mayoría nunca advierte que es el tiempo quien lo administra a él. Cada compromiso innecesario, cada meta impuesta, cada objeto que demanda atención, cada ambición que exige mantenimiento, consume pequeñas porciones de existencia que jamás regresan. La vida se escapa no a través de grandes pérdidas, sino mediante diminutas fugas invisibles. Se disuelve entre obligaciones que no aportan sentido y responsabilidades que fueron aceptadas sin cuestionamiento. Y cuando finalmente la persona detiene el paso y mira hacia atrás, descubre que los días pasaron más rápido de lo que su conciencia logró procesar. La ilusión de una vida productiva ha convertido el tiempo en una moneda que se intercambia sin reflexión. Se gasta energía en tareas que sostienen estructuras innecesarias. Se invierte atención en conquistas que no transforman. Se sacrifica vitalidad en mantener apariencias que jamás llenarán un vacío interior. La sociedad exige velocidad, eficiencia y rendimiento, como si el ser humano fuera una máquina programada para nunca detenerse. Pero esa aceleración sin propósito tiene un costo: la incapacidad de habitar el presente. La persona se vuelve experta en anticipar el futuro y en recordar el pasado, pero incapaz de vivir el instante que sostiene su existencia. Las tradiciones sabias advirtieron esto mucho antes que la ciencia moderna. Para los antiguos maestros, el tiempo no se medía en horas, sino en presencia. No se contaba en segundos, sino en intensidad. Hoy, en cambio, la vida está distribuida en agendas y fragmentada en horarios que rara vez contemplan la profundidad. Lo urgente desplaza lo importante. Lo ruidoso silencia lo significativo. La prisa se vuelve la norma y la calma, una rareza reservada para quienes logran escapar de la corriente dominante. La psicología contemporánea revela un fenómeno inquietante. La saturación de estímulos está erosionando la percepción del tiempo. La mente, al ser bombardeada por información constante, pierde la capacidad de registrar los momentos con claridad, generando la sensación de que los días pasan sin dejar huella. Esta aceleración subjetiva es un síntoma de una vida desconectada. Cuando la existencia se llena de elementos innecesarios, el tiempo se vuelve borroso. Cuando la vida se simplifica, el tiempo recupera su forma. Quien vive con sencillez experimenta los días de manera más profunda, porque su atención no está dividida en 1000 fragmentos. Al reducir el exceso, la persona descubre que el tiempo no era su enemigo, sino un aliado que había sido relegado a un segundo plano. Deja de correr detrás de horas que nunca alcanzaba, y comienza a habitar cada minuto con una conciencia que transforma su calidad de vida. La sencillez devuelve ritmo, devuelve sentido, devuelve la capacidad de percibir detalles que antes pasaban desapercibidos. En esa percepción renovada surge una sensación inesperada. La vida parece expandirse. Los días, aunque iguales en duración, se vuelven más amplios. Las horas, aunque constantes, adquieren profundidad. El tiempo que se fuga revela una verdad que pocos se atreven a aceptar: que una vida compleja es, en el fondo, una vida dispersa. Quien simplifica su mundo comienza a unir piezas que antes estaban sueltas. Sus acciones, sus deseos y sus pensamientos empiezan a alinearse. Esta alineación no solo libera tiempo, sino que genera un tipo de fortaleza interior que no depende del esfuerzo, sino de la claridad. Una persona clara avanza sin desgaste porque sabe a dónde va, y quien sabe a dónde va, no necesita correr. La sencillez, entonces, se convierte en un acto de recuperación del tiempo perdido, de la presencia olvidada, de la capacidad de vivir sin la sensación de estar siendo arrastrado por una corriente ajena. Cada vez que alguien elige lo simple sobre lo excesivo, está recuperando un fragmento de existencia que le pertenece. Está afirmando, incluso en silencio, que su vida no será definida por el ruido del mundo, sino por la profundidad con la que decide habitarla. El mundo moderno ha convertido el vacío interior en un enemigo.
cuando en realidad es uno de los pocos espacios capaces de revelar la verdad. Para evitar enfrentarlo, la sociedad ha creado una maquinaria perfecta de distracciones, hábitos compulsivos, metas superficiales y una interminable acumulación de estímulos que prometen llenar aquello que no puede llenarse desde afuera. La mayoría vive intentando escapar de ese vacío, pero cada intento de fuga lo hace más grande. Es un abismo que exige ser escuchado, no evitado. Ese vacío no nace de la falta de objetos ni de carencias materiales, sino de una desconexión profunda con lo esencial. Surge cuando la vida se llena de obligaciones que no responden a un propósito real, cuando la identidad se construye sobre expectativas ajenas, y cuando los días se consumen en la búsqueda de validación externa. El ser humano cree que puede silenciar ese vacío comprando más, logrando más, mostrando más, pero el vacío no entiende el lenguaje de las cosas, solo entiende el lenguaje de la autenticidad. La mayoría teme la quietud porque en el silencio aparece aquello que había sido ocultado durante años: miedos sin nombre, deseos reprimidos, heridas no procesadas, verdades que generaban incomodidad. Cada quien arrastra su propio universo interno, pero pocos se detienen lo suficiente para explorarlo. La vida simple hace precisamente eso, obliga a mirar hacia adentro, y en un mundo acostumbrado a mirar hacia afuera, ese acto se convierte en una revolución personal. La psicología profunda explica que el vacío interior no es un defecto, es un mensaje. Es la mente intentando mostrar que algo importante ha sido descuidado. Es el cuerpo emocional reclamando atención, es la conciencia invitando a un cambio que no puede posponerse indefinidamente. Cuando la persona se atreve a detenerse, a respirar y a observar su propia vida sin excusas, el vacío deja de ser un monstruo y se transforma en un mapa. Señala el camino hacia lo que falta, pero también hacia lo que sobra. Las culturas antiguas no le temían al vacío, le temían al ruido. Sabían que la claridad nace de lo que se elimina, no de lo que se suma. Los monjes buscaban despojarse para encontrarse. Los filósofos desmontaban sus deseos hasta descubrir cuáles eran realmente suyos. Los sabios entendían que el vacío era el punto de partida hacia un estado más elevado de conciencia. La sociedad moderna, en cambio, ha invertido esta lógica, ha transformado el vacío en una amenaza, como si la ausencia de estímulos fuera sinónimo de fracaso. Por eso las personas se apresuran a llenarlo con cualquier cosa que impida sentirlo. El desafío verdadero no es escapar del vacío, sino atravesarlo. A medida que la vida se simplifica, el vacío se vuelve más visible. Ya no puede ocultarse detrás de posesiones, obligaciones o distracciones. Y aunque al principio esa exposición resulta incómoda, también ofrece una liberación profunda. La persona comprende que el vacío no se llena con acumulación, sino con sentido. No se resuelve con ruido, sino con verdad. Es un espacio que pide ser habitado con conciencia, no evadido con prisas. Quien elige la sencillez se encuentra de frente con ese vacío, y en lugar de huir, comienza a dialogar con él. Descubre que muchas de sus angustias no venían de lo que faltaba, sino de lo que nunca se atrevió a soltar. Aprende que la plenitud no es un estado de abundancia externa, sino de coherencia interna. Y entiende, finalmente, que el vacío no era un enemigo, sino una puerta hacia una vida más honesta, más profunda y más libre. La sencillez, entonces, no elimina el vacío, lo ilumina, y en esa luz, la persona descubre que lo que llamaba vacío era, en realidad, un espacio esperando ser llenado con autenticidad. Desde tiempos remotos, el deseo ha sido una fuerza capaz de impulsar al ser humano hacia descubrimientos extraordinarios, pero también hacia su propia destrucción. No existe impulso más poderoso ni más peligroso. El problema no es desear, sino convertirse esclavo del deseo interminable, esa corriente que nunca se sacia y que convierte la vida en una persecución perpetua. Quien no aprende a discernir entre deseos auténticos y deseos impuestos, termina atrapado en una espiral de insatisfacción, que, lejos de expandir su vida, la reduce a un ciclo de expectativa y frustración. La sociedad moderna ha capitalizado esta espiral hasta perfeccionarla. Cada industria está diseñada para amplificar el deseo, transformarlo, multiplicarlo y renovarlo. Nada está hecho para ser suficiente. Cada logro lleva a otro. Cada compra abre espacio para algo más. Cada meta alcanzada exige una nueva ambición para no sentir que la vida se detiene. Lo que debería ser un impulso natural para crecer, se convierte en una maquinaria de consumo emocional, y así, el ser humano ya no desea porque necesita, sino porque teme quedarse atrás en una carrera que nadie sabe quién inició ni hacia dónde se dirige. El deseo interminable crea una ilusión de movimiento constante. La persona siente que avanza, que progresa, que conquista, pero en el fondo, está girando en el mismo punto, no crece,
se agota, no se expande, se dispersa. La mente, saturada de expectativas, pierde la capacidad de identificar qué proviene del corazón y qué proviene del condicionamiento social. Muchas veces, los deseos más intensos no nacen de la esencia, sino del miedo a no encajar o a no ser suficiente. Cuando se mira con honestidad, se descubre que una parte importante de lo que alguien persigue es, en realidad, lo que otros esperan que persiga. Las filosofías antiguas conocían bien este fenómeno. Enseñaban que el deseo debía ser gobernado, no adorado, que la autonomía interior comienza cuando la persona puede observar sus anhelos, sin dejarse arrastrar por ellos. El estoicismo hablaba de la virtud de la moderación, el budismo del sufrimiento nacido del apego, y los místicos de la libertad que surge cuando el corazón deja de mendigar lo que nunca podrá darle plenitud. Estas enseñanzas no buscaban negar el deseo, sino purificarlo, revelar su origen y transformarlo en algo más profundo, un llamado interior en lugar de una imposición externa. La psicología contemporánea confirma lo que los sabios intuían. El deseo sin control genera un estado de insatisfacción crónica. El cerebro, que estimulado una y otra vez por recompensas rápidas, pierde sensibilidad y exige estímulos cada vez mayores para experimentar placer. Esto crea un ciclo que nunca se detiene. Cuanto más se obtiene, más se desea. Cuanto más se desea, menos se aprecia. La gratitud se debilita. La presencia desaparece. La vida se vuelve una persecución continua y agotadora. La sencillez, en este punto, aparece como un antídoto sorprendente. No limita el deseo, lo ordena, no lo reprime, lo depura. Invita a la persona a distinguir entre lo que realmente quiere y lo que simplemente lo distrae, a preguntarse por primera vez, ¿qué deseo nace de la autenticidad y cuál nace de la presión colectiva? Cuando la vida se simplifica, el deseo pierde su carácter tiránico, deja de ser un amo y vuelve a ser un guía. La persona recupera la capacidad de decir no, sin sentir que renuncia a su valor. Y lo más revelador sucede cuando, en medio de la calma simple, la persona descubre que no necesita la mayoría de las cosas que antes consideraba indispensables. Lo que parecía urgente se vuelve irrelevante. Lo que parecía imprescindible se reduce a un hábito. La mente, al despojarse del ruido, comienza a desear menos pero a vivir más. Encuentra significado en lo pequeño, profundidad en lo cotidiano y satisfacción en lo esencial. Ese cambio altera por completo la relación con el mundo. El deseo interminable se sustenta en la creencia de que siempre falta algo, de que la felicidad está en otra parte, pero la vida sencilla demuestra lo contrario, que la plenitud no está adelante, sino aquí, no se encuentra acumulando, sino soltando. No nace de tenerlo todo, sino de no necesitarlo todo. Cuando el deseo deja de gobernar, el ser humano deja de huir de sí mismo, y en esa quietud aparece un tipo de libertad que ninguna abundancia podría comprar. Desde el inicio de la vida en sociedad, la comparación ha sido un reflejo natural del ser humano. Observar al otro servía para aprender, para sobrevivir, para evolucionar, pero con el paso de los siglos, esa herramienta se deformó. Se volvió una sombra que hoy persigue a millones de personas, un mecanismo silencioso que mide el valor propio según la vida de los demás. En un mundo donde todos exhiben lo mejor de sí y ocultan lo que duele, la comparación dejó de ser aprendizaje y se convirtió en una sentencia emocional que desgasta, que hiere y que desvía a las personas de su propio camino interior. La comparación opera como un hechizo. Hace creer que la vida de los otros es más plena, más ordenada, más perfecta, pero esa ilusión no se sostiene sobre verdades, sino sobre fragmentos cuidadosamente seleccionados. La mente, al ver solo lo visible, construye historias completas basadas en migas de información. Y así, lo que nunca se mostró comienza a dictar la percepción de la realidad. La persona se convence de que algo le falta, de que no está a la altura, de que su vida debería parecerse a una imagen que no existe realmente. En la era digital, este fenómeno se ha multiplicado hasta niveles insospechados. Las redes sociales han convertido la comparación en un ejercicio cotidiano, casi automático. Sin darse cuenta, la persona examina cada aspecto de su existencia a través de la mirada externa. Su hogar, su cuerpo, sus logros, sus relaciones y hasta su felicidad se miden en función de rostros desconocidos. La comparación se vuelve una forma de autoexilio. La vida propia queda relegada, perdida entre estándares ajenos que jamás podrán cumplirse, porque no fueron diseñados para ser reales, sino para impresionar. La psicología revela que la comparación constante genera un deterioro profundo en la autoestima, no porque el otro sea mejor, sino porque la mente, saturada de estímulos idealizados, pierde la capacidad de reconocer su propio valor. Lo que antes se apreciaba ahora,
se siente insuficiente. Lo que antes era motivo de gratitud, ahora parece una falta. La persona entra en un ciclo de autoexigencia que nunca termina. Cada logro se relativiza, cada avance se minimiza, cada meta alcanzada se compara con una versión idealizada de lo que debería ser. Las tradiciones sabias entendieron mucho antes que la comparación era un veneno espiritual. Enseñaban que el camino del individuo no puede medirse con el de los demás, porque cada vida es un universo distinto, con ritmos propios, heridas propias y aprendizajes únicos. Compararse es perder de vista el propio destino. Es caminar mirando hacia los lados, incapaz de avanzar hacia adelante. Por eso la sencillez se presenta como una cura potente. Cuando la vida se simplifica, desaparecen muchos de los elementos que alimentan la comparación, el exceso, la competitividad innecesaria, la búsqueda desesperada de reconocimiento. La persona que vive con sencillez comienza a ver su vida sin filtros. No necesita adornarla ni justificarla. Su valor deja de depender de lo que otros muestran, y en esa claridad aparece un descubrimiento inesperado. Nunca estuvo compitiendo con nadie, sino consigo misma. La comparación se vuelve irrelevante porque la persona entiende que cada historia tiene su propio pulso. Lo que antes generaba envidia o angustia ahora se transforma en inspiración, o simplemente en neutralidad. La vida ajena deja de ser parámetro, y la vida propia se convierte en el único territorio que merece ser atendido. Cuando la comparación pierde poder, la persona recupera un tipo de paz que durante años creyó imposible. Ya no vive para impresionar, sino para evolucionar. Ya no se mide por lo que tiene, sino por lo que comprende. Ya no se siente menos, porque deja de buscar validación externa. Esta transformación cambia por completo la percepción del mundo. El individuo descubre que no necesita igualar nada, ni superar a nadie. Su viaje es suyo, y en su sencillez encuentra la oportunidad de caminar sin presión, sin máscaras, y sin el ruido que antes distorsionaba su dignidad interior. Y es entonces, cuando la comparación se disuelve, que surge una sensación poderosa, la libertad de ser sin mirar alrededor, libertad para respirar a su propio ritmo, para crecer a su manera, para habitar su existencia sin competir por ella. La sencillez hace eso. No solo limpia el entorno, limpia el alma, y en esa limpieza aparece la verdad más liberadora. Nadie necesita ser más que sí mismo. Desde que empieza la vida adulta, la mayoría de las personas quedan atrapadas en una red silenciosa de obligaciones que no eligieron conscientemente. Es una prisión sutil construida con frases invisibles. Tienes que lograr, tienes que avanzar, tienes que producir, tienes que ser alguien. Cada una de esas afirmaciones se clava en la mente como una orden que debe cumplirse sin cuestionamiento. Con el tiempo, la persona empieza a confundir su libertad con su desempeño, su identidad con su utilidad, y su valor con su capacidad de cumplir expectativas ajenas. Y así, la vida se transforma en una larga lista de deberes que asfixian la esencia y sofocan el alma. Lo más inquietante de esta cárcel es que no tiene barrotes físicos. Está construida con hábitos mentales, creencias heredadas, y una presión cultural que glorifica la obligación por encima del propósito. Vivir se convierte en un ejercicio constante de cumplir, sostener y demostrar. Incluso el descanso se vuelve culpa, y la calma parece un lujo que solo merecen aquellos que ya han hecho lo suficiente para justificarla. Cada día se vive como una carrera contra un reloj invisible, donde la línea de meta se aleja cada vez que se intenta alcanzarla. La psicología moderna entiende este fenómeno como una distorsión cognitiva profundamente arraigada, una que hace que la persona viva en un estado de tensión permanente. La mente, saturada por la idea de tener que, entra en un bucle donde todo lo que no sea útil, productivo o rentable, parece una pérdida de tiempo. Pero esa perspectiva es una trampa emocional. No solo desgasta la mente, sino que degenera la conexión interna. La persona comienza a actuar en automático, sin preguntarse si lo que hace está alineado con su verdad, sus valores o su bienestar. Sobrevive, pero no vive. Las tradiciones sabias advertían este peligro. Enseñaban que el deber sin conciencia es una forma de esclavitud, y que ninguna vida puede florecer cuando está construida exclusivamente desde la obligación. El propósito, en cambio, ofrece un tipo de fuerza que no desgasta, sino que nutre. Cuando alguien vive desde su propósito, sus acciones no nacen del miedo, sino del sentido. No se mueve por presión, sino por coherencia. La diferencia es tan profunda que puede transformar radicalmente la calidad de cada día. La sencillez se vuelve, entonces, una herramienta liberadora. Invita a la persona a cuestionar aquello que siempre dio por hecho. ¿Qué obligaciones son realmente necesarias? ¿Cuáles son heredadas, impuestas o artificiales? ¿Qué actividades consumen energía pero no aportan vida? Al simplificar, la persona comienza a romper los hilos invisibles que la tenían atada. Recupera el derecho a elegir,
Aprende a distinguir entre lo imprescindible y lo accesorio. Comprende que muchas de sus cargas no eran inevitables, sino elegidas por inercia. A medida que la vida se despeja, algo extraordinario empieza a suceder. La persona deja de decir, tengo que, y comienza a decir, quiero, decido, elijo. Esta simple transición lingüística es un cambio de conciencia. Ya no se vive para cumplir expectativas ajenas, sino para honrar la verdad propia. El mundo deja de sentirse como un supervasión y empieza a sentirse como un espacio donde se puede construir con libertad. La existencia recupera ligereza porque se deshace del peso más grande, la obligación sin sentido. Cuando la prisión del tener que se desvanece, la persona descubre un tipo de poder que había sido ocultado por años, un poder que no depende del rendimiento, sino de la autenticidad, un poder que surge cuando la vida ya no está definida por presiones externas, sino por un ritmo interior. Y en esa libertad, recién recuperada, aparece una certeza que transforma el camino. La vida es demasiado corta para vivirla obedeciendo, y demasiado valiosa para vivirla sin intención. La sencillez no libera del mundo, libera de aquello que impide vivirlo plenamente. En un mundo que vive acelerado, hablar se ha convertido en una obligación, y guardar silencio en un acto casi subversivo. La sociedad ha confundido ruido con importancia, y movimiento con progreso, pero los antiguos sabían una verdad que la modernidad ha olvidado. El silencio no es ausencia, es fuerza. Un ser humano silencioso no es alguien que se esconde, sino alguien que ha dejado de disputar la atención del mundo para recuperar la suya. En ese gesto, aparentemente pequeño, se esconde una revolución interior, que modifica por completo la manera en que se vive y se comprende la existencia. El silencio tiene un poder que el exceso nunca podrá ofrecer. Mientras el ruido dispersa, el silencio concentra. Mientras el ruido empuja hacia afuera, el silencio dirige hacia adentro. En esa introspección, nacen revelaciones, que no pueden surgir en medio del estruendo. La mente, al liberarse de la obligación de responder, justificar y demostrar, comienza a ordenar sus pensamientos, como si estuviera reconstruyendo un mapa interno, que había sido ignorado durante años. Cada pausa se convierte en un espacio, donde las piezas vuelven a encajar. Durante siglos, los sabios de distintas culturas buscaron voluntariamente espacios de silencio, porque comprendían que en él se encuentra la esencia de todo entendimiento. No se trataba de escapar del mundo, sino de observarlo con claridad. En el silencio la persona puede distinguir qué preocupaciones son reales y cuáles fueron fabricadas por la presión social. Puede reconocer qué deseos nacen de su corazón y cuáles son simples reflejos del deseo ajeno. Y, sobre todo, puede escuchar una voz que había quedado sepultada bajo capas de ruido, la voz de su propia conciencia. La psicología moderna confirma que el silencio activa regiones del cerebro que favorecen la creatividad, la introspección profunda y la regulación emocional. Es un escenario donde la mente puede reparar lo que el estrés ha desgastado. Sin embargo, la sociedad teme al silencio porque lo confunde con vacío, como si todo lo que no fuera estimulación inmediata fuera una amenaza. Pero en realidad es lo opuesto. El ruido constante mantiene a la persona desconectada de sí misma, el silencio la devuelve a su centro. Vivir con sencillez abre la puerta a ese silencio, no porque elimine los sonidos del mundo, sino porque libera espacio interno para escucharse sin interferencias. Cuanto menos se acumula, menos se dispersa la atención. Cuanto menos se desea, más se siente. Cuanto menos se exhibe, más se comprende. La sencillez transforma el silencio en un aliado, no en un enemigo. Lo convierte en un territorio fértil, donde la claridad puede florecer sin ser interrumpida. Y dentro de ese silencio, la persona comienza a notar algo extraordinario. Muchas de las luchas que creía indispensables nunca lo fueron. Muchas de sus batallas eran heredadas, no elegidas. Muchas de sus preocupaciones eran ecos de voces ajenas que se habían instalado en su mente sin permiso. El silencio revela estas distorsiones con una precisión que desarma. No grita, pero señala. No acusa, pero expone. No presiona, pero libera. Cuando alguien abraza el silencio como práctica interior, ya no necesita ganar discusiones, ni demostrar su punto. Ya no busca aprobación, porque ha encontrado un espacio donde la validación externa pierde relevancia. Esa tranquilidad, que el mundo interpreta como pasividad, es en realidad una fortaleza que pocos alcanzan. El silencio no es resignación, es soberanía. Es la capacidad de no reaccionar ante cada estímulo, de no permitir que el caos externo dicte el ritmo interno. Al final, el silencio se convierte en un signo de madurez emocional. Es la señal de que la persona ya no necesita sostener su identidad con ruido, porque ha encontrado algo más sólido, la coherencia. Y desde esa coherencia surge una certeza que transforma la manera de vivir.
La verdadera fuerza nunca hace ruido. Se manifiesta en la calma, en la claridad y en la libertad de ser uno mismo sin interrupciones. En la sencillez, el silencio deja de ser un vacío y se convierte en una forma de poder. Un poder que no domina a otros, sino que libera al individuo de todo aquello que lo mantenía cautivo. En un mundo que glorifica el exceso, la idea de tener suficiente parece una renuncia, cuando en realidad es una de las expresiones más elevadas de inteligencia emocional. La sociedad ha sido entrenada para perseguir más, como si se tratara de una ley natural: más dinero, más reconocimiento, más experiencias, más metas, más objetos, más pruebas de éxito. Este impulso interminable convierte la vida en una línea recta que nunca llega a ningún destino, pero en medio de esa carrera, hay un punto casi invisible donde sucede algo que pocos reconocen. Cuando se alcanza lo suficiente, pero la mente sigue pidiendo más por hábito, no por necesidad. La mayoría de las personas nunca identifica ese punto, porque la cultura se encarga de ocultarlo bajo capas de comparación y consumo. Desde la infancia, se aprende que el valor personal está ligado a la acumulación, y que detenerse es casi un acto de fracaso. Pero, lo suficiente no es detenerse por falta de ambición, es detenerse por conciencia. Es comprender que el bienestar no crece al ritmo del aumento material, sino al ritmo del orden interior. El que aprende a reconocer cuando algo es suficiente desarrolla una lucidez que transforma por completo su manera de vivir. Las civilizaciones antiguas respetaban profundamente este concepto. Para los estoicos, lo suficiente era una medida de libertad. Para los taoístas, era una expresión del equilibrio natural. Para los sabios del desierto, era la llave que impedía que el deseo se convirtiera en un tirano. Saber cuándo basta era considerado una virtud, porque evitaba que la vida se contaminara con la insatisfacción permanente. Hoy, en cambio, la sociedad ha convertido la abundancia en un ideal, y la moderación en una debilidad. La persona que vive con lo suficiente es vista como alguien que se está conformando, cuando en realidad está eligiendo la libertad por encima del exceso. A nivel psicológico, la sensación de suficiencia genera un fenómeno poderosísimo. La mente deja de operar desde la carencia. Cuando alguien vive convencido de que nunca es suficiente lo que tiene, su cerebro entra en un estado de alerta constante. Todo parece urgente, todo parece frágil, todo parece insuficiente. Este estado desgasta la energía, distorsiona la percepción y debilita la capacidad de disfrutar. Pero cuando la persona reconoce que ya tiene lo necesario para vivir con dignidad y propósito, su sistema emocional se regula, la ansiedad disminuye, la comparación desaparece, la gratitud florece. Vivir con lo suficiente no significa renunciar al crecimiento, significa renunciar al vacío disfrazado de ambición, significa entender que la expansión verdadera es interior, no exterior, que las cosas materiales pueden facilitar la vida, pero no pueden darle dirección. Cuando la persona se relaciona con lo suficiente, se vuelve más selectiva, elige aquello que aporta significado, no aquello que simplemente ocupa espacio, deja de perseguir metas que no le pertenecen, y se concentra en las que realmente despiertan su alma. La sencillez actúa aquí como una brújula interna. Cuando la vida se despeja, es más fácil ver qué es necesario y qué es ruido. La persona comienza a reconocer que lo suficiente no es una cantidad exacta, sino un estado de conciencia. Es el momento en que el corazón deja de sentir carencia y empieza a sentir paz. Es un equilibrio que no depende de tenerlo todo, sino de no necesitarlo todo. En esa claridad, aparece una de las lecciones más transformadoras. La riqueza auténtica no está en lo que se acumula, sino en la capacidad de vivir sin que el deseo gobierne cada pensamiento. Quien descubre la riqueza de lo suficiente experimenta una libertad que el exceso nunca podrá ofrecer. Ya no se siente obligado a competir, a impresionar, a demostrar. Puede concentrarse en lo que realmente importa: su bienestar, su integridad, sus vínculos, su presencia. Sus decisiones dejan de estar dominadas por la urgencia y se vuelven guiadas por el sentido. El tiempo recupera su ritmo. El cuerpo recupera su calma. La mente recupera su equilibrio. Y es entonces cuando aparece una revelación luminosa. Lo suficiente no es el final del camino, es el comienzo de una vida más profunda, una vida donde la plenitud no depende de ampliar el mundo exterior, sino de expandir la conciencia interior, donde la riqueza se mide no en posesiones, sino en paz, donde la sencillez deja de ser carencia y se convierte en una forma superior de abundancia. A lo largo de la historia, las grandes culturas entendieron que el equilibrio era el fundamento de toda existencia. No se trataba solo de balancear fuerzas externas, sino de sostener una armonía interior que permitiera vivir con claridad y propósito. Sin embargo, la modernidad rompió ese principio. La vida se volvió una acumulación de excesos y carencias.
un vaivén constante entre la sobrecarga y la desconexión, y así, lentamente, el ser humano fue perdiendo la armonía que antes lo guiaba como un faro silencioso. La pérdida no fue repentina, ocurrió de manera sutil, casi imperceptible, hasta convertirse en un estado cotidiano, que muchos ya no saben distinguir del caos. La falta de armonía no surge de un solo aspecto, sino de una suma de pequeñas fracturas. Un ritmo de vida acelerado que nunca deja espacio para respirar. Un entorno saturado que exige atención constante. Deseos que compiten entre sí. Obligaciones que no responden a la verdad interna. Relaciones que agotan más de lo que nutren. Y pensamientos que se entrelazan hasta volverse un nudo imposible de desatar. La mente intenta sostener todas estas piezas al mismo tiempo. Y en ese esfuerzo, se fragmenta. Pierde unidad. Pierde centro. La persona vive dispersa, sin un eje que ordene su experiencia. La psicología profunda afirma que esta pérdida de armonía genera un estado emocional caracterizado por la sensación de no pertenecer completamente a ningún lugar, ni siquiera a la propia vida. La persona se siente desconectada, como si transitara su existencia desde una distancia interior que le impide involucrarse plenamente, y mientras más se aleja de su centro, más intenso se vuelve el ruido externo que la invade, no porque el mundo sea más ruidoso, sino porque la sensibilidad interna se desestabiliza. Lo simple deja de sentirse suficiente, y lo suficiente deja de sentirse posible. Las tradiciones antiguas reconocían la armonía como una ley natural. Enseñaban que el equilibrio nace de vivir con moderación, de respetar los ritmos del cuerpo, de escuchar los silencios del alma, y de honrar la simplicidad como un camino hacia la lucidez. No se trataba de eliminar el mundo, sino de no permitir que el mundo interrumpiera la conexión interior. La armonía era una relación consciente entre la persona y sus experiencias. El desorden empezaba cuando esa relación se olvidaba. La vida sencilla recupera ese principio, no porque elimine las responsabilidades o los desafíos, sino porque reorganiza las prioridades. Cuando se despeja el exceso, la persona puede ver qué aspectos de su vida compiten entre sí y cuáles necesitan ser ajustados. Descubre que la armonía no es perfección, sino coherencia. No es control, sino presencia. Es un estado donde la mente, el cuerpo y el espíritu dejan de ir en direcciones opuestas y comienzan a alinearse. Esta alineación no se impone desde afuera, nace desde una decisión interna de vivir con intención. A medida que la existencia se simplifica, la armonía perdida comienza a reconstruirse. La persona nota que sus pensamientos se vuelven más ordenados, sus emociones más estables y su conducta más consciente. La ansiedad, que antes parecía inevitable, disminuye lentamente. La vida deja de sentirse como una carrera y empieza a sentirse como un camino que no exige velocidad, sino profundidad. La armonía se manifiesta en cómo se respira, en cómo se actúa, en cómo se decide, y en cómo se enfrenta cada experiencia con una serenidad que antes parecía inalcanzable. Quien recupera la armonía, descubre una verdad que siempre estuvo oculta bajo el ruido. La mayor parte de sus conflictos no provenía del mundo, sino de la falta de equilibrio interno. Cuando la persona encuentra su centro, el mundo deja de amenazar, los problemas siguen existiendo, pero ya no la dominan. Las pérdidas continúan siendo dolorosas, pero no la destruyen. La incertidumbre permanece, pero no la paraliza. La armonía no elimina la dificultad, le da forma, permite atravesarla con entereza. Y entonces ocurre algo extraordinario. La persona comprende que la armonía no es un destino al que se llega, sino un estado que se cultiva, se sostiene a través de elecciones diarias, de silencios necesarios, de renuncias conscientes, de límites emocionales saludables, y de una profunda decisión de vivir con sencillez, porque solo en la sencillez, la vida recupera su música natural, esa melodía interior que el exceso había silenciado. En esa música reencontrada, el ser humano descubre una verdad, que puede cambiarlo para siempre. No se necesita una vida perfecta para estar en paz, solo se necesita una vida coherente. Aunque pocas personas lo admiten, cada objeto que ingresa en la vida carga consigo una responsabilidad silenciosa. No se trata solo de almacenarlo, cuidarlo o preservarlo, sino de sostener emocionalmente lo que representa. Las cosas acumulan significados, expectativas, recuerdos, obligaciones y pequeñas porciones de atención que, con el tiempo, comienzan a saturar el espacio interno de la persona. No es el peso físico lo que agota, sino el peso psicológico. Los objetos, especialmente los que nunca se cuestionan, se convierten en hilos invisibles que atan la mente a un pasado que ya pasó o a una identidad que ya no existe. La sociedad moderna ha convertido la acumulación en un hábito inconsciente. Comprar se percibe como una forma de alivio,
como una recompensa instantánea ante el estrés, como un sustituto momentáneo del vacío emocional, pero ese alivio es efímero. Lo que permanece es la carga. Cada objeto nuevo reclama un espacio externo, y un espacio interno requiere cuidado, mantenimiento, atención. Incluso lo que no se usa ocupa un lugar en la mente, en la memoria, en la energía. La vida se llena de cosas que ya no representan a la persona, pero que permanecen allí como testigos silenciosos de etapas que deberían haber terminado hace tiempo. Las culturas antiguas comprendían algo que hoy parece olvidado. La relación entre el entorno y la mente es profunda. Un espacio saturado genera pensamientos saturados. Un ambiente cargado produce emociones cargadas. Por eso los monjes vivían con lo mínimo, no por pobreza, sino por claridad. Entendían que cada cosa adicional era un obstáculo para la conciencia. Los filósofos del mundo clásico también lo sabían. Veían en la simplicidad una forma de purificación mental. No se trataba de renunciar al mundo, sino de evitar que el mundo se volviera un lastre. La psicología actual confirma este vínculo. Los estudios demuestran que los entornos desordenados elevan el cortisol, el estrés y la fatiga cognitiva. La mente se sobrecarga intentando procesar estímulos que no necesita, objetos que no usa, recuerdos que no quiere y obligaciones que nunca eligió realmente. La saturación visual se convierte en saturación emocional, y entonces la persona se pregunta por qué está cansada, cuando en realidad está sosteniendo una carga de la que nunca fue consciente. La vida sencilla permite ver esta carga con claridad. Cuando se empieza a soltar lo innecesario, ocurre algo inesperado. La energía vuelve. La mente se siente más ligera. La respiración se profundiza. El cuerpo se relaja. Es como si el entorno físico hubiera estado presionando una parte del alma que finalmente puede liberarse. Pero este proceso va más allá del espacio externo. Al desprenderse de las cosas que ya no reflejan quién se es, la persona comienza a desprenderse también de las ideas, expectativas y versiones de sí misma que la estaban limitando. Cada cosa que se suelta abre un espacio para algo más valioso: claridad. Lo que antes parecía indispensable se revela como un hábito. Lo que antes se guardaba por si acaso muestra su verdadera naturaleza, una excusa para no enfrentar la posibilidad de cambio. Lo que antes generaba apego emocional se transforma en un recordatorio de que la vida está en constante movimiento y que aferrarse a lo que ya cumplió su función es otra forma de resistencia al crecimiento. A medida que la carga invisible se disipa, la persona descubre una libertad que había olvidado. Ya no necesita proteger objetos, cuidar apariencias, ni justificar excesos. Puede moverse con más ligereza, tomar decisiones con más claridad y respirar sin la sensación de estar rodeada por un mundo que la oprime en silencio. La sencillez se convierte entonces en un acto de honestidad, un reconocimiento de que no se necesita tanto para vivir plenamente, y de que lo más valioso no ocupa espacio físico, sino espacio interior. Y en ese punto llega la revelación más profunda. Muchas de las cosas que se conservaban no eran objetos, sino excusas. Excusas para no cerrar un ciclo, para no soltar un apego, para no enfrentar una verdad. Al liberarse de ellas, la persona no pierde, se encuentra, descubre que su identidad nunca estuvo en sus posesiones, sino en su capacidad de vivir sin depender de ellas. La carga invisible desaparece, y con ella surge una sensación de expansión, que solo puede experimentarse cuando el peso se ha soltado de verdad. En una era donde casi todo parece tener un precio, la humanidad ha olvidado que lo más valioso nunca ha podido comprarse. La sociedad ha desarrollado una obsesión por cuantificarlo todo: el tiempo, la atención, el reconocimiento, las experiencias, incluso la identidad, pero los aspectos más importantes de la existencia, la paz interior, la lucidez, la autenticidad, la presencia, la libertad emocional, no pueden adquirirse a través del consumo. Son cualidades que no dependen del dinero, sino del estado interior. Y sin embargo, el ser humano moderno ha construido una vida donde lo intangible ha sido relegado a un segundo plano, como si la falta de precio lo convirtiera en algo de menor importancia. Lo irónico es que, cuanto más se persigue lo material, más se debilita aquello que da sentido a la vida. No porque los bienes físicos sean malos en sí mismos, sino porque se convierten en sustitutos de lo que no pueden reemplazar. Las personas intentan comprar tiempo cuando en realidad necesitan simplificar sus agendas. Intentan comprar descanso cuando lo que necesitan es paz mental. Intentan comprar experiencias impresionantes cuando lo que anhelan es conexión humana. Intentan comprar belleza externa cuando lo que está herido es la autoaceptación. Esta confusión constante crea un vacío que ninguna transacción puede llenar. Las antiguas filosofías siempre advirtieron este error. Los pensadores clásicos hablaban de la excelencia interior
como la única riqueza verdadera. Los sabios del Oriente insistían en que solo lo que no se puede perder es verdaderamente valioso. Los místicos enseñaban que la calidad de la vida no depende de la abundancia externa, sino de la profundidad de la conciencia. Pero la modernidad, fascinada por los símbolos del éxito, ha reducido la vida a una competencia de adquisiciones, olvidando que la plenitud no surge de tener más, sino de necesitar menos. La psicología moderna confirma que el bienestar duradero proviene de factores internos: la estabilidad emocional, la seguridad afectiva, la claridad mental, el propósito personal, la conexión auténtica. Estos elementos no se compran, se cultivan, requieren introspección, tiempo, paciencia y coherencia. Pero en un mundo que premia la inmediatez, pocas personas están dispuestas a realizar ese trabajo interior. Prefieren buscar soluciones que puedan adquirirse rápidamente, aunque todas ellas sean provisionales. Esta búsqueda incesante de alivios temporales termina debilitando aún más las bases de la vida interior. La sencillez se revela como un recordatorio radical. Lo más importante no tiene precio. Cuando la persona reduce su necesidad de cosas externas, comienza a percibir la riqueza que siempre estuvo presente en su vida. Una conversación honesta puede valer más que cualquier propiedad. Un momento de silencio puede ser más sanador que un viaje costoso. La calma mental puede generar más bienestar que cualquier lujo. El afecto sincero puede transformar más que cualquier éxito social. La coherencia personal puede ofrecer una libertad que ninguna abundancia material podría garantizar. A medida que la existencia se simplifica, la persona recupera la sensibilidad perdida, empieza a notar detalles que la prisa había borrado: la calidez de un gesto, la belleza de lo cotidiano, la profundidad de una presencia, el valor de la vulnerabilidad compartida. Se da cuenta de que muchas de las cosas por las que luchaba no eran esenciales, quizás ni siquiera eran deseadas, eran simplemente parte de una narrativa colectiva que confundía grandeza con acumulación. Esta comprensión genera un cambio profundo. La persona deja de perseguir el brillo superficial para enfocarse en lo que realmente nutre. Entiende que puede tener menos cosas, pero más vida, menos objetos, pero más tiempo, menos excesos, pero más paz. Lo intangible se vuelve tangible a través de la experiencia, y lo material deja de ocupar el lugar que nunca debió ocupar. Quien descubre el valor de lo que no se puede comprar, recupera una libertad que había sido erosionada por años de condicionamiento social. Ya no se define por lo que posee, sino por lo que es capaz de sentir, pensar y crear. Ya no persigue validación externa, porque ha encontrado una fuente de significado interna, y en esa libertad aparece una certeza silenciosa pero poderosa. La verdadera riqueza no se acumula, se habita. La sencillez revela esta verdad con una claridad que desarma, quita lo accesorio, ilumina lo esencial, y devuelve a la persona a un lugar donde la vida ya no se mide en precios, sino en profundidad. En ese lugar, el ser humano recuerda lo que siempre supo, pero había olvidado: lo más valioso jamás podrá comprarse, y por eso mismo, es lo único que nadie puede arrebatarle. A primera vista, la sencillez parece un gesto suave, casi frágil, como si perteneciera a quienes buscan una existencia tranquila y sin confrontaciones. Sin embargo, la simplicidad auténtica es una forma de resistencia silenciosa, una declaración de independencia frente a un sistema que se alimenta del exceso, de la prisa, del ruido y del consumo constante. Vivir con sencillez es desafiar la estructura invisible que dicta cómo debería sentirse el éxito, qué debería desearse y cómo debería vivirse cada día. Es negarse a participar en un juego donde la dignidad se mide en posesiones y donde la identidad se convierte en un producto más. La sociedad teme la simplicidad porque no puede controlarla. Una persona que necesita poco es una persona difícil de manipular. No depende del mercado para definirse, ni de la aprobación externa para sentirse valiosa. No puede ser arrastrada por la presión de demostrar nada, porque ya no construye su identidad sobre los conceptos frágiles del rendimiento o la apariencia. Esa libertad interior es profundamente subversiva en un mundo que basa su estabilidad en la insatisfacción permanente. Por eso la sencillez se percibe como una amenaza, aunque pocos lo admitan abiertamente. Las tradiciones antiguas reconocían este poder. Los sabios que vivían con lo justo no eran vistos como débiles, sino como maestros de sí mismos. En su renuncia al exceso, había una fuerza difícil de igualar, una claridad que desarmaba incluso a los poderosos. No necesitaban nada para demostrar quiénes eran porque su valor no dependía de lo externo. La modernidad, en cambio, ha creado una dependencia emocional del exceso. La idea de vivir con menos genera miedo porque obliga a enfrentar algo que muchos evitan: la vulnerabilidad de estar con uno mismo sin distracciones. La resistencia silenciosa comienza allí, no como un acto político evidente,
sino como una revolución interior que cambia la relación con el mundo. La persona que elige la sencillez deja de ser espectadora pasiva de una cultura que consume sin sentido. Empieza a tomar decisiones desde la conciencia, no desde la inercia. Comprende que renunciar a lo innecesario no es un sacrificio, sino una elección que la acerca más a sí misma. Cada vez que se dice no a un impulso superficial, se dice sí a una vida con más profundidad. La psicología contemporánea señala que la verdadera autonomía emocional se manifiesta cuando la persona es capaz de regular sus deseos sin reprimirlos, de observar sus impulsos sin obedecerlos, y de orientar su vida desde la intención, y no desde la falta. La sencillez facilita este proceso porque reduce las fuentes de ruido interno. Al despejar el entorno, se despeja también la mente. Al reducir la dependencia del exceso, se fortalecen los mecanismos internos de autorregulación. La persona se vuelve menos reactiva, más consciente y más capaz de actuar desde su centro. La resistencia silenciosa se hace evidente en los detalles, en la elección de no comprar algo que no aporta sentido, en la decisión de no entrar en dinámicas sociales vacías, en la preferencia por la profundidad antes que por la apariencia, en la valentía de decir no cuando el mundo espera un sí automático, en la coherencia de no seguir tendencias que contradicen los valores personales. Estos gestos, aunque pequeños, transforman radicalmente la forma en que se vive, no porque cambien el mundo externo de inmediato, sino porque cambian el mundo interior de manera irreversible. A medida que la persona se fortalece desde la sencillez, empieza a ver con más claridad las estructuras invisibles que intentan moldear su vida, identifica las narrativas que alimentan la insatisfacción, reconoce los patrones que generan dependencia emocional, y cuestiona las expectativas que nunca eligió realmente. Esta lucidez es un acto de resistencia en sí mismo. Permite tomar distancia de un sistema que necesita personas distraídas para mantenerse en pie. La sencillez entonces se vuelve un refugio, pero también una trinchera, un espacio donde se recupera el poder que había sido cedido al ruido del mundo. Y al final, la resistencia silenciosa revela algo profundamente transformador, que no se necesita confrontar al mundo para vivir en libertad. Basta con dejar de obedecerlo. Basta con escuchar la propia verdad en lugar de las voces externas. Basta con simplificar para ver lo que antes estaba oculto. Basta con reducir el peso para caminar más lejos. La sencillez no grita, no impone, no destruye, pero transforma con una fuerza que el exceso jamás podrá igualar, porque quien es dueño de sí mismo ya no puede ser dominado por nada. Una de las consecuencias más profundas de vivir con sencillez es la claridad. No una claridad superficial, sino una lucidez que reorganiza la vida desde sus cimientos. Durante años, la mayoría de las personas camina en medio de una neblina emocional y mental generada por el exceso, el ruido, las obligaciones y los deseos interminables. Esa neblina no se disipa con fuerza, sino con espacio. Y ese espacio solo aparece cuando la vida se libera de lo que sobra. La simplicidad no es solo un estilo de vida, es un camino hacia una visión más nítida de la existencia. La claridad no llega de repente, surge lentamente como un amanecer. Primero ilumina los bordes, revelando aspectos pequeños que antes pasaban desapercibidos. Luego comienza a mostrar patrones, hábitos, decisiones que habían sido tomadas en automático. Y finalmente llena todo el panorama interior, permitiendo ver con honestidad lo que realmente estaba desordenado. La persona descubre que muchas de sus luchas provenían de cargas innecesarias, y muchas de sus dudas eran frutos del ruido, no de la verdad. Esta revelación es contundente, pero también liberadora. Las tradiciones antiguas enseñaban que solo una mente despejada podía acceder al conocimiento profundo. No se trataba de acumular información, sino de eliminar distracciones. La claridad era vista como una forma de sabiduría práctica, una luz interna, que guía sin necesidad de esfuerzo. Y esa luz, decían los maestros, no puede brillar en un corazón saturado. La sencillez era el primer paso hacia la claridad, no porque fuera una renuncia, sino porque era una limpieza necesaria, para que la visión interna emergiera sin interferencias. La psicología moderna confirma este principio. La sobrecarga cognitiva no solo agota, también distorsiona. Cuando la mente está saturada, pierde la capacidad de tomar decisiones acordes a los valores personales. Actúa desde la urgencia, desde el impulso, desde la presión social. La claridad, en cambio, permite actuar desde la intención, permite responder en lugar de reaccionar, permite elegir sin miedo a defraudar expectativas ajenas. Esta transición es un acto de soberanía emocional que transforma por completo la experiencia humana. A medida que la vida se simplifica, la claridad empieza a manifestarse en todos los ámbitos.
La persona identifica qué vínculos la nutren y cuáles la desgastan. Distingue entre deseos auténticos y deseos fabricados. Comprende cuáles responsabilidades merecen su energía y cuáles simplemente la drenan. Lo que antes parecía complejo se vuelve evidente. Lo que antes generaba angustia se vuelve manejable. Y lo que antes parecía indispensable se revela como prescindible. Esta claridad interior inevitablemente conduce a un orden exterior. La persona comienza a organizar su entorno, sus hábitos, sus prioridades, sus relaciones. No lo hace desde la obligación, sino desde la comprensión profunda de lo que necesita para vivir en coherencia. Lo simple ya no es una renuncia, sino una elección consciente, y en esa elección aparece la fortaleza que ha sido el hilo conductor de todo este documental, el poder de vivir sin depender del exceso. La claridad no solo ilumina el presente, también redifudio uno visiera el besonto comer de lo que realmente importa. Sus metas cambian, sus aspiraciones se vuelven más auténticas. Deja de avanzar por inercia y comienza a avanzar por propósito. Deja de perseguir validación y empieza a cultivar sentido. Deja de acumular metas ajenas y empieza a construir un destino propio. Esta transformación marca un antes y un después, porque la vida deja de sentirse como un laberinto y empieza a sentirse como un camino. La conexión con los capítulos anteriores es evidente, solo al soltar la carga invisible, solo al escapar del deseo interminable, solo al renunciar a la comparación y romper la prisión del tener que, puede aparecer esta claridad. Cada renuncia era un paso hacia la luz, cada acto de sencillez era una puerta abierta hacia una visión más profunda. Ahora, en este punto del recorrido, la persona empieza a ver el resultado de todo ese proceso, una mente más libre, un corazón más ligero, y una dirección más nítida. Y entonces surge la revelación central, que sostiene toda esta obra. La sencillez no es únicamente un estilo de vida más tranquilo, es el origen de la claridad, que permite vivir con poder, porque solo quien ve con verdad puede decidir con libertad. En la superficie de la vida, todo parece urgente, todo brilla, todo distrae, todo reclama atención. La existencia moderna está construida como una sucesión interminable de estímulos diseñados para evitar que la persona mire hacia adentro. El exceso llena cada rincón, no para enriquecer, sino para impedir la profundidad. Porque la profundidad exige tiempo, silencio, honestidad y confrontación. Y el mundo actual le teme a todo aquello que permita pensar, sentir y existir sin intermediarios. Por eso glorifica lo superficial. Es más fácil de controlar, más sencillo de consumir y más rápido de olvidar. La profundidad es incompatible con la prisa. No puede florecer en una mente saturada, ni puede existir en un entorno cargado de distracciones. La profundidad requiere espacio, un espacio que la sociedad ha aprendido a temer, porque expone lo que el ruido oculta. Quien se atreve a ir hacia adentro, comienza a descubrir verdades incómodas, que gran parte de su vida fue vivida por inercia, que muchos de sus deseos eran reflejos de otros, y que sus prioridades pertenecían a un mapa que él mismo nunca dibujó. Esta revelación es el primer paso hacia una transformación auténtica. Las tradiciones antiguas entendían que la profundidad era el camino hacia la sabiduría. No se trataba de acumular conocimiento, sino de despojarse de lo que impide ver con claridad. El exceso interrumpe este camino porque alimenta la dispersión. Cada objeto innecesario, cada compromiso sin alma, cada ambición desalineada arrastra la mente hacia un fragmento del mundo que no tiene profundidad. El resultado es una vida dividida, sostenida por piezas que no encajan y decisiones que no nacen del corazón. La psicología contemporánea confirma que la dispersión es uno de los principales enemigos de la salud emocional. La mente que está en todas partes, no está en ninguna. Vive saltando entre estímulos, intentando sostener un equilibrio imposible, y cuando intenta profundizar, choca con su propia incapacidad de permanecer quieta. La profundidad se vuelve un territorio desconocido, casi hostil, porque exige un tipo de atención que la vida saturada ha debilitado. Pero esa incapacidad no es permanente, es simplemente el síntoma de una vida llena de ruido. La sencillez abre el camino hacia la profundidad. Cuando la persona comienza a soltar lo innecesario, el interior se vuelve más accesible. La mente, menos cargada, puede enfocarse sin agotarse. El corazón, menos condicionado, puede sentir sin miedo. Esto no ocurre de inmediato, pero ocurre con firmeza. Lo simple se convierte en un puente hacia lo esencial, y lo esencial, por naturaleza, siempre lleva hacia adentro. La profundidad emerge como una consecuencia natural de haber despejado la superficie. A medida que la vida se limpia, la persona empieza a notar dimensiones que antes no podía percibir. Las conversaciones adquieren un peso distinto. Los vínculos se vuelven más auténticos.
Los pensamientos dejan de girar en círculos y comienzan a tener dirección. La capacidad de observar aumenta, la sensibilidad se afina, la intuición, antes silenciada, recupera su sitio. Esta expansión interior no es dramática, pero sí decisiva. Le devuelve al individuo la facultad de experimentar la vida, con una intensidad que el exceso nunca pudo ofrecer. La profundidad, además, revela otro aspecto poderoso, la verdad emocional. Muchas personas temen detenerse, porque saben que en el silencio aparecerán emociones que han sido pospuestas durante años, pero esas emociones no llegan para destruir, llegan para liberar. La profundidad permite comprender heridas, cerrar ciclos pendientes, tomar decisiones desde la conciencia, y no desde el miedo. Es un proceso que exige valentía, pero que recompensa con autenticidad. Quien permite que la profundidad entre en su vida, descubre que la experiencia humana no fue diseñada para vivirse en la superficie. La superficialidad genera vacío, ansiedad y una sensación constante de insuficiencia. La profundidad, en cambio, genera sentido. No promete una vida sin dificultades, pero sí una vida en la que esas dificultades pueden ser comprendidas, integradas y transformadas. Una vida donde la presencia pesa más que la apariencia, donde la verdad pesa más que la aprobación, y donde la paz pesa más que el reconocimiento. En este punto del camino, el individuo entiende que la sencillez no solo despeja el mundo exterior, despeja el mundo interior para que la profundidad pueda llegar. Y cuando la profundidad llega, la persona nunca vuelve a ser la misma, porque ya no puede conformarse con lo superficial, ya no puede distraerse con lo que antes parecía imprescindible, ya no puede huir de sí misma. Empieza a desear una vida con significado, incluso cuando el mundo quiera venderle brillo vacío. La profundidad es, entonces, el resultado natural de la vida sencilla, y también su mayor recompensa, porque mientras el exceso promete mucho y ofrece poco, la profundidad promete poco, pero lo ofrece todo. Cuando la profundidad comienza a habitar la vida, la persona se encuentra frente a un descubrimiento que había estado oculto por años: la autenticidad, no la autenticidad superficial que se vende como una marca personal, sino la autenticidad real, esa que exige valentía para desmontar todo lo que fue construido desde el miedo, la comparación o la necesidad de aprobación. Es un encuentro con uno mismo que no se puede forzar ni imitar, solo aparece cuando el exceso desaparece y la vida vuelve a su estado esencial. La autenticidad se pierde, casi siempre, de manera gradual. No ocurre en un único acto, sino en pequeñas concesiones, un deseo adoptado para encajar, una meta perseguida para agradar, una opinión repetida para no incomodar, un sueño abandonado por miedo a fallar. Así, lentamente, la persona se aleja de su verdad hasta convertirse en un reflejo del entorno. La modernidad ha normalizado este proceso, ha convertido la adaptación en la norma, y la autenticidad en un lujo reservado para quienes no temen quedarse fuera del molde social. Pero cuando la persona elige la sencillez, ese mecanismo comienza a invertirse. Lo simple actúa como un espejo que revela lo que sobra, pero también lo que falta. Al soltar lo innecesario, el individuo empieza a preguntarse: ¿qué realmente desea? ¿Qué realmente siente? ¿Qué realmente necesita? Las respuestas no llegan desde afuera, sino desde una voz interior que estuvo silenciada por la acumulación, la prisa y el ruido. Esa voz es la semilla de la autenticidad, frágil al principio, pero poderosa una vez que se reconoce. La psicología contemporánea enseña que la autenticidad es un estado en el que la persona vive en congruencia con sus valores internos. Pero esta congruencia no puede existir en una vida saturada. Cuando hay exceso, la mente se dispersa y el corazón se confunde. La autenticidad requiere orden, silencio y claridad. Requiere un espacio interno, donde las decisiones puedan formarse sin la constante interferencia del mundo exterior. La sencillez crea ese espacio, abre un camino hacia adentro donde la persona, por primera vez, puede escucharse sin interrupciones. Con el tiempo, la autenticidad se convierte en una fuerza que transforma la forma de vivir. La persona deja de actuar para agradar y comienza a actuar para honrar su verdad. Deja de aceptar compromisos que la desgastan y comienza a elegir aquellos que la fortalecen. Deja de perseguir metas que no son suyas y empieza a construir un destino que nace de su propio sentido. Este cambio no es ruidoso, es silencioso, pero radical. No ocurre hacia afuera primero, sino hacia adentro. El exterior es apenas la consecuencia inevitable. Las tradiciones sabias comprendían que la autenticidad era la esencia del crecimiento interior. Los maestros antiguos no buscaban seguidores, buscaban seres humanos capaces de alinearse con su verdad. Sabían que una persona auténtica no podía ser manipulada, porque su brújula interna no dependía de la aprobación externa. Sabían que una persona auténtica no necesitaba exceso,
porque su valor no estaba condicionado por lo que poseía, y sabían que una persona auténtica inevitablemente vivía en sencillez, no porque tuviera poco, sino porque solo lo esencial tenía espacio en su vida. Cuando la autenticidad regresa, el mundo comienza a sentirse distinto, los vínculos se vuelven más honestos, las conversaciones más profundas, el tiempo más significativo, las decisiones más alineadas. La persona ya no se siente dividida entre lo que es y lo que muestra, entre lo que desea y lo que debe aparentar. La coherencia genera una paz que el exceso jamás podrá ofrecer. Una paz que no depende de circunstancias externas, sino de habitar la propia verdad sin traicionarla. Y entonces llega una revelación transformadora. La autenticidad no se encuentra, se recupera. Siempre estuvo allí, esperando debajo de las capas de ruido, de miedo, de obligación y de deseo interminable. La sencillez es la herramienta que la trae de vuelta, la profundidad la afirma, la claridad la sostiene, y la vida entera comienza a reorganizarse alrededor de ella. En este punto del camino, la persona comprende que todo lo recorrido tenía un propósito: la lucha contra el exceso, el desprendimiento, el silencio, la claridad, la profundidad. Cada paso la llevó a este momento, el reencuentro con su identidad más verdadera, esa identidad que no necesita adornos, que no depende de la aprobación social, que no se define por lo que tiene ni por lo que proyecta. Es la identidad que nace del interior, firme, tranquila, luminosa. La autenticidad recuperada es, en sí misma, una forma de poder, un poder silencioso, pero inquebrantable. El poder de ser uno mismo, en un mundo que insiste en convertir a todos en una copia. Una de las transformaciones más poderosas que ofrece la vida sencilla es una forma de libertad que muy pocos llegan a experimentar: la libertad de no necesitar. En una sociedad construida sobre la idea de carencia permanente, donde siempre falta algo para sentirse completo, este tipo de libertad es casi revolucionario. La mayoría vive atrapada en un ciclo interminable de deseos, metas, objetos, imágenes y expectativas, que mantienen el espíritu en un estado de deuda emocional constante. Todo parece insuficiente, incluso cuando ya se tiene más de lo necesario. Pero cuando la sencillez entra en la vida, esa deuda se disuelve. Aparece entonces una libertad que no depende de lo que se posee, sino de lo que ya no se necesita. La cultura moderna ha confundido libertad con abundancia, como si cuantas más opciones se tuvieran, más libre se fuera. Pero en realidad, demasiadas opciones paralizan, dispersan y consumen energía emocional. La verdadera libertad no proviene de tenerlo todo disponible, sino de liberarse de aquello que esclaviza la mente. Y no hay prisión más efectiva que la necesidad constante. El que necesita mucho vive inquieto, vive en tensión, vive pendiente del mundo. Sus emociones dependen de fluctuaciones externas. Su identidad depende de la mirada ajena. Su tranquilidad depende de la disponibilidad de aquello que desea. Cuando la persona se atreve a simplificar su vida, comienza a notar que muchas de sus necesidades eran artificiales. No eran deseos auténticos, sino hábitos construidos por el entorno. Necesitaba comprar para aliviar un vacío, publicar para sentirse visto, producir para sentirse valioso, competir para no sentirse menos. Cada una de estas necesidades actuaba como un hilo que lo mantenía atado a un sistema que nunca pretendió liberarlo. La sencillez corta esos hilos, y en ese acto, la libertad empieza a tomar forma. Las tradiciones filosóficas más antiguas lo explicaron con claridad. Para los estoicos, la libertad no consistía en tenerlo todo, sino en ser dueño de uno mismo. Para los budistas, consistía en liberarse del apego que genera sufrimiento. Para los sabios del desierto, consistía en caminar sin peso, confiando en la vida más que en la acumulación. En todas ellas, la sencillez aparecía como condición para la verdadera libertad. No era un sacrificio, sino una maduración. No era renuncia, sino crecimiento interior. La psicología moderna coincide en que la dependencia emocional, a objetos, a metas, a reconocimiento, a estímulos, es uno de los principales factores que impide el bienestar. Cuando el valor personal depende de lo que se tiene, o de cómo se es percibido, la estabilidad interna desaparece, el bienestar se vuelve frágil, condicionado, vulnerable. Pero cuando el individuo deja de necesitar, emerge un tipo de seguridad que no tambalea ante las circunstancias externas. Ya no se siente amenazado por la pérdida, porque ya no define su identidad a través de posesiones. Ya no teme quedarse atrás, porque ya no compite. Ya no busca ser visto, porque ya no se esconde detrás de una máscara. Vivir sin necesidad es un acto de poder. Permite moverse por el mundo sin sentir que cada paso depende de una aprobación externa. Permite elegir relaciones por afinidad, y no por conveniencia.
Permite tomar decisiones por convicción y no por presión. Permite disfrutar de lo que se tiene sin miedo a perderlo, y disfrutar de lo que no se tiene sin sentir carencia. Esta libertad no elimina los desafíos de la vida, pero transforma la forma de enfrentarlos. La persona deja de ser reactiva y se vuelve consciente. Deja de sentir que el mundo le debe algo y empieza a comprender que la verdadera riqueza está en su interior. A medida que la libertad de no necesitar se asienta, la vida adquiere un ritmo distinto. Las cosas simples se vuelven valiosas. Las pequeñas acciones tienen peso. La presencia se vuelve un tesoro. El tiempo ya no se siente escaso. La gratitud se vuelve natural. La vida deja de sentirse como una carrera y empieza a sentirse como una experiencia que no necesita adornos, porque la esencia por fin es suficiente. Esto cambia todo, cambia la forma de mirar, de hablar, de relacionarse, de actuar, cambia la manera de existir. Y aquí aparece una revelación profundamente coherente con todo el recorrido de este documental. El poder de vivir con sencillez no está en tener menos, sino en depender menos. No es una renuncia a la abundancia, sino a la esclavitud del deseo. No es una limitación, sino una liberación. La libertad de no necesitar convierte al ser humano en alguien difícil de quebrar, porque lo que sostiene su vida no puede comprarse ni perderse. La pobreza del exceso desaparece, la riqueza interior emerge, y el individuo comprende que no hay mayor fortaleza que ser dueño de su vida, sin que nada externo tenga la capacidad de controlarla. Cuando la vida ha sido despejada de exceso, ruido, comparación y necesidad, aparece algo que durante años había permanecido oculto: la quietud. No la quietud superficial que se experimenta al detener el cuerpo, sino una quietud profunda que transforma la manera de existir. Es un silencio interior que no depende del entorno, un estado donde la mente deja de pelear consigo misma, y el corazón deja de pedir aquello que lo desgasta. Esta quietud no llega como un regalo, llega como una consecuencia, es el fruto más maduro de la vida sencilla. La sociedad teme la quietud porque en su interior habitan todas las verdades que el ruido intenta ocultar. En ella se revela quién se es de verdad, qué se siente realmente, qué decisiones necesitan tomarse y qué ciclos deben cerrarse. La quietud es un espejo sin filtros, muestra sin disfrazar, ilumina sin adornar, confronta sin violencia. Para muchos, ese espejo resulta incómodo porque desmonta identidades artificiales, relaciones vacías, metas superficiales y deseos ajenos, pero para quien ha recorrido un camino de simplificación, la quietud se convierte en una revelación. Las tradiciones espirituales y filosóficas más antiguas consideraban la quietud como una de las experiencias más elevadas del ser humano, no porque fuera un estado místico reservado para unos pocos, sino porque permitía ver la vida sin distorsión. El sabio no buscaba huir del mundo, buscaba mirar el mundo desde un lugar donde el ruido no pudiera manipularlo. La quietud era la condición necesaria para comprender la existencia sin la interferencia de la mente saturada, y así sigue siendo hoy, aunque la modernidad haya olvidado esta verdad. La psicología contemporánea lo explica de otra manera. La quietud es el estado en el que el sistema nervioso deja de operar desde el estrés y comienza a operar desde la integración. Es el momento donde las emociones encuentran equilibrio, donde el pensamiento se ordena y donde la percepción se vuelve más nítida. La mente, al fin libre de estímulos innecesarios, puede conectar con la realidad tal como es, no como el miedo o el deseo la distorsionan. Este estado no se logra con fuerza, se logra con espacio, y el espacio es la esencia misma de la vida sencilla. A medida que la quietud se instala, la persona comienza a notar que su sensibilidad cambia. Lo que antes provocaba reacción ahora invita a reflexión. Lo que antes generaba ansiedad, ahora genera perspectiva. Lo que antes parecía urgente, ahora revela su verdadera falta de importancia. La vida deja de sentirse como un campo de batalla, y comienza a sentirse como un territorio, donde es posible habitarse plenamente. Esta transición no es evidente desde afuera, pero transforma radicalmente el interior. En la quietud, la persona descubre algo que ningún exceso pudo ofrecerle, un sentido profundo de suficiencia. Ya no necesita adornar su vida para sentir que tiene valor. Ya no necesita acelerar para sentir que está avanzando. Ya no necesita demostrar nada a nadie porque su identidad ya no depende del exterior. En ese espacio silencioso, la persona experimenta una reconciliación consigo misma, una reconciliación que había sido pospuesta por años, y que ahora, finalmente, encuentra lugar. La quietud también revela la sabiduría acumulada a lo largo del camino. Todas las renuncias, todas las simplificaciones, todos los silencios, todas las claridades y todas las profundidades se unen en un punto donde la existencia se siente ligera, no vacía, sino ligera.
no mínima, sino esencial. La persona comprende que la sencillez no era un destino, sino un viaje hacia un estado donde por fin puede escucharse sin interferencias. Ese estado permite distinguir entre lo que importa y lo que no, entre lo que libera y lo que ata, entre lo que es propio y lo que es prestado. Y entonces aparece la revelación más íntima. La quietud no es ausencia de movimiento, es ausencia de conflicto interno. Cuando la persona deja de luchar contra sí misma, la vida se vuelve clara. Cuando ya no hay ruido que distorsione, aparece la verdad. Cuando ya no hay exceso que presione, aparece el espacio. Cuando ya no hay necesidad que apriete, aparece la libertad. La quietud es el escenario donde todas las piezas encajan. La quietud es el premio de la sencillez. Y es, al mismo tiempo, la puerta hacia la culminación inevitable del documental, la transformación definitiva, que ocurre cuando la vida se libera de todo lo que la hacía pesada, y vuelve a su forma más pura, después de recorrer el camino que despoja, ordena, aclara, profundiza y libera. La persona llega finalmente a un punto que, sin darse cuenta, siempre estuvo buscando, el regreso a lo esencial, ese lugar al que se llega no viajando hacia afuera, sino hacia adentro, un territorio donde no falta nada porque no sobra nada, donde la vida deja de sentirse como una carga para convertirse en un acto consciente. Este regreso no es nostalgia ni renuncia, es una recuperación de lo que siempre estuvo allí, enterrado bajo capas de ruido, exceso, prisa y miedo. Lo esencial no es pequeño ni pobre, es vasto. Es el espacio profundo donde la existencia encuentra sentido sin depender de adornos. Es el territorio donde la vida se vive con intención, no con inercia, donde el tiempo deja de escaparse y empieza a sentirse, donde la identidad deja de fragmentarse y empieza a unificarse. Lo esencial no compite, no exige, no presiona, simplemente revela lo que importa, lo que nutre, lo que sostiene y lo que permanece cuando todo lo demás desaparece. Las civilizaciones antiguas intuían esta verdad. Sabían que el ser humano se alejaba de sí mismo cada vez que buscaba plenitud en el exceso. Sabían que, en la sobriedad de lo simple, la vida mostraba su profundidad más auténtica. Y sabían que solo quien regresaba a lo esencial podía vivir en verdadera libertad, no una libertad política o económica, sino una libertad interior, esa que no puede ser arrebatada por ningún cambio externo, porque no depende de nada más que del estado del alma. La psicología contemporánea lo explica desde otro ángulo. Lo esencial es aquello que conecta al individuo con su propósito, aquello que da coherencia a su historia, aquello que produce estabilidad emocional sin necesidad de estímulos constantes. Es la raíz que sostiene la identidad cuando el viento de la vida sacude todo lo demás. Y paradójicamente, la mayoría nunca llega a este punto porque está demasiado ocupada sosteniendo lo que sobra. La carga del exceso impide ver la riqueza de lo esencial. Pero cuando la persona elige la sencillez, algo extraordinario ocurre. Comienza a reconocer que no necesita defender su vida, sino habitarla, que no necesita acumular, sino comprender, que no necesita más tiempo, sino más presencia, que no necesita más metas, sino más sentido. Lo esencial deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una experiencia tangible, una experiencia que se refleja en la manera de hablar, en la forma de decidir, en la calidad de los vínculos, en la profundidad de la calma interior. Este regreso también implica un acto de valentía. Aceptar que muchas de las cosas que se consideraban importantes nunca lo fueron, que mucho del peso cargado durante años no era propio, que la vida que se sostenía no era la vida que se quería, pero lejos de ser una tragedia, es una liberación, porque la persona descubre que, al soltar lo falso, lo verdadero queda intacto, y todo lo que queda, por simple que parezca, es suficiente para sostener una vida plena. En este punto del camino, la sencillez deja de ser un método, una práctica o una filosofía, se convierte en una forma de existencia, una forma de estar en el mundo sin perderse en él, de caminar sin prisa, pero con intención, de relacionarse sin máscara, pero con profundidad, de enfrentar la incertidumbre sin miedo, porque ya no hay nada que proteger salvo la coherencia interior, y esa coherencia es inquebrantable una vez que se regresa a lo esencial. Lo más revelador es que este regreso no implica una vida más pequeña, sino una vida más grande en significado, más grande en presencia, más grande en libertad, más grande en verdad. Es un tipo de grandeza que no necesita ser reconocida, porque se experimenta desde dentro. Quien vive lo esencial ya no pide que el mundo lo admire, porque ha encontrado un mundo propio donde la admiración es irrelevante. La paz deja de ser un ideal y se convierte en un hogar, y así, silenciosamente, el círculo se cierra. La sencillez,
que al principio parecía una renuncia, se revela como una expansión hacia una vida más profunda, más honesta y más libre, una vida donde el poder ya no se mide por lo que se posee, sino por lo que se es capaz de soltar, donde la fuerza ya no se demuestra hacia afuera, sino hacia adentro, donde la plenitud no se encuentra en adquirir, sino en entender. El ser humano regresa, al fin, a lo esencial, y en ese regreso, descubre la verdad que sostiene todo este documental, que vivir con sencillez no te hace tener menos, te hace necesitar menos, y en esa libertad, que no depende de nada externo, reside la forma más poderosa de existencia,